continuamos en Auto FM y ahora vamos a abrir un espacio en el que vamos a hablar de EuroNCAP. Hemos hablado mucho aquí de EuroNCAP, pero también os hemos dicho que ha habido una avalancha de marcas que han ido a hacer sus ensayos en EuroNCAP, sus requerimientos de seguridad con esta empresa, organización. Y ¿por qué? Y siempre José Launar nos decía, es que se va a endurecer mucho los requerimientos de EuroNCAP de cara a este 2020. Sí, cada ciertos años EuroNCAP va endureciendo los requerimientos de seguridad, bien que exige unos valores biomecánicos más ajustados, bien que usa unos dummies más avanzados para tener nuevos sensores, o bien que directamente endurece las pruebas de ensayo. Y en 2020 han llegado las pruebas de ensayo mucho más duras. La avalancha de 2019 tenía fácil justificación, y es que los fabricantes de automoción en general son como los malos estudiantes que estudian solo el último día y solo los temas que más probabilidades tienen de que caigan en el examen, y bueno, nos lo han demostrado en este 2019. Veremos en 2020 si hay algún alumno que ha sido aventajado y ha ido estudiando poquito a poco, porque los requerimientos de EuroNCAP en 2020 son muy duros. En el ensayo frontal, hasta ahora, se hacían 2 ensayos de impacto, uno con solape del 100% contra una barrera rígida con una parte deformable. Explícanos, José, ¿qué es solape? Cuando dices solape del 100%... que choca el 100% del morro del coche contra el 100% del obstáculo. Un impacto frontal puro. Correcto. Ese impacto se queda como está, se sigue haciendo a 50 kilómetros por hora. Que parece una velocidad pequeña, pero ojito las imágenes cuando vemos un impacto frontal puro a 50 por hora. Claro, es que hay que pensar que la velocidad nos puede llevar a tomar conclusiones erróneas. La severidad del impacto la marca la deceleración. Y un impacto a 50 kilómetros por hora, como se realiza en EuroNCAP, tiene un pico de aceleración muy alto. El siguiente impacto, que quizás es el más espectacular y también bastante exigente de EuroNCAP, hasta ahora se hacía a 64 kilómetros por hora en un impacto frontal contra una barra rígida con una parte deformable y tenía un solape del 40%. Eso quiere decir que chocaba un poco menos de la mitad del coche en el lado del piloto. Es un tipo de impacto que es bastante representativo de lo que son los impactos frontolaterales o frontales no puros dentro de Europa. Bueno, pues la cosa cambia, y cambia bastante, y es que ese elemento contra el que choca el coche va a dejar de estar quieto y va a ser una masa de 1.400 kilos con 4 ruedas, va a ser un dummy de coche, carro, va a ser otro coche, pero no es un coche en sí mismo, sino que es un dummy, 1.400 kilos. Un ride car de EuroNCAP. Sí, un race car de EuroNCAP, efectivamente. No va montado nadie dentro, evidentemente. Va a impactar en movimiento, con lo cual la severidad de ese impacto va a ser diferente. Además, tiene una peculiaridad, y es que la forma fácil de pasar ese examen es rigidizar mucho más los chasis de los vehículos. Pero, ojo, tiene trampa. Tiene una parte deformable que se va a estudiar una vez pase el impacto, para que si la deformación es superior a la estipulada, con lo cual el coche que se va a ensayar transmite mucha energía al otro, se le va a penalizar. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de garantizar la seguridad tanto de los ocupantes del coche como del resto de usuarios de la vía. Al final, si un fabricante de coches fabrica un coche absolutamente rígido, pues va a destrozar lo otro contra lo que choque, y ese no es el objetivo de EuroNCAP. El objetivo de EuroNCAP es garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, principalmente de los europeos. Esa pieza deformable tiene 150 milímetros de profundidad, 15 centímetros, y una vez pase el impacto no solo se va a medir las consecuencias de los ocupantes del coche, sino que se va a medir eso. Otro tema importante en el que se va a prestar especial atención... José, dejamos ese tema, ahora vamos con él. Cuando hacen los ensayos a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, un frontal, el frontal puro es a 50 siempre, sí, ¿no? Entiendo que hacerlo a más es tontería, porque ya los daños son tan grandes, ¿no?, que a lo mejor se destrozaría tanto que no se podría... A ver, para hacer un ensayo más severo no necesariamente hay que aumentar mucho la velocidad.
para que EuronCap haya llegado a estos análisis y a este tipo de requerimientos, han tenido sus estudios y han estudiado cuál es la casuística de la accidentalidad en Europa. No es algo que por la mañana dos ingenieros se levantan y dicen vamos a hacerlo a 50 porque sí. No descarto que con el paso de los años se aumente un poquito la velocidad, como si la han aumentado, que no me has dejado avanzar, en el impacto lateral de forma exponencial. ¿Se podría hacer a más? Sí. Pero si ya les cuesta trabajo a algunos coches, como hemos hablado al principio del programa, sacar buena nota en el impacto frontal a 50, si lo subimos a 5 kilómetros por hora más, bueno, pues la cosa se complicaría. También es cierto que redundaría en mayor seguridad de los usuarios de coche si los fabricantes de coches se ponen las pilas en aumentar los niveles de seguridad. Ajá. Vale. Dentro del impacto frontal se va a prestar especial atención al tema del efecto submarino. Y hay que tener en cuenta una cosa. Hablamos mucho del efecto submarino porque nosotros nos ponemos mal el cinturón de seguridad. Eso te iba a decir, pero en EuronCap el cinturón se va a colocar bien. Y aún así, por la severidad del impacto, puede producirse no el efecto submarino que nosotros estamos acostumbrados a ver, que tú te escurres por debajo. Lo que es el efecto submarino. Sí, el efecto submarino que todos conocemos y el que se suele dar es cuando llevamos el asiento muy reclinado. Tenemos el cinturón flojo, no le tenemos bien colocado, tenemos las piernas levantadas al salpicadero, tenemos un impacto frontal y nuestro cuerpo se escurre por debajo del cinturón parcialmente y la banda que debería sujetarnos en las caderas nos va a presionar pues en la tripa, en el pecho, en cualquier lado, de forma que va a ser algo totalmente nocivo. No va a haber el cinturón de seguridad no nos va a proteger. Y es cierto esa leyenda urbana que yo he oído muchas veces, que si tú tienes un impacto fuerte y te salva, no tienes unos daños excesivamente graves, pero tienes el cinto marcado en el hombro, incluso puedes tener algún problema de clavícula, ¿significa que el cinto te ha generado ese daño pero te ha salvado la vida? Claro, a ver, es evidente. Cuando tú tienes un impacto muy fuerte y el cinturón hace su trabajo, tiene que sujetar tu cuerpo. En la primera parte del impacto lo que se frena es el coche, la segunda parte del impacto tú sigues hacia adelante y el cinturón te sujeta, y en la tercera parte del impacto son los órganos internos que tú tienes en el cuerpo los que se desplazan dentro de tu cuerpo, con lo cual hay partes blandas, que se suele decir. Sí, bueno, los órganos internos. Al final, pues normal que tengas un moratón o que se te hunda alguna costilla o se te parta la clavícula por la fuerza que ejerce el cinturón, porque el cinturón va a intentar dejarte en tu posición de seguridad, evidentemente. O sea, es normal. Es normal. Hablábamos ayer con Iván Vicario del Rally Monte Carlo Histórico. Me acuerdo ahora de los coches antiguos. Ahora da escalofríos pensar en los impactos en los coches de hace 40 o 50 años. Continúa, José. Sí, bueno, es que hace muchos años, no nos queremos acordar, pero morían 8.000, 9.000 personas en los accidentes de tráfico. ¿Te acuerdas? Ahora mueren 1.000 y pico, es una tragedia, pero es que morían 8 o 9 veces más. 8.000 personas. Y con muchísimos menos coches en el parque móvil. O sea, estamos hablando de muchísimo menos de la mitad de coches en el parque móvil. Esa cifra ahora a lo mejor eran 12, 14.000 con el parque móvil actual. En fin, sería complicado. Hemos avanzado, pero hay mucho camino por recorrer. Bueno, me voy a saltar parte de lo del impacto frontal y voy a ir al ensayo lateral, que es donde está la chicha, porque si no veo que no me vas a dejar contarlo todo. Bueno, el impacto lateral tiene dos partes. Una parte en la que se lanza el coche a 32 kilómetros por hora contra un mástil. El mástil mide 254 milímetros. Hay una intrusión importante del mástil dentro del vehículo. Y donde están los cambios es en el impacto lateral, en el que el coche se ve impactado lateralmente por otro dummy, que es un coche, como has dicho antes, un Rivecar. Un Rivecar de EuronCap. Sí, bueno, ese coche antes impactaba a 50 kilómetros por hora y pesaba 1.300 kilos. Pero aquí es donde viene la miga. Bueno, los nuevos requerimientos de EuronCap en el impacto lateral. Vamos a ponernos en situación. El coche que vamos a ensayar está quieto y le alcanza de forma lateral por el lado del piloto un coche, un dummy de coche, una estructura que pesa 1.300 kilos y le alcanza a 50 kilómetros por hora. O sea, eso era en 2019. Un peso muy buscando un término medio de un coche, un compacto medio, 1.300, 1.400 kilos. Eso es. Bueno, ¿qué es lo que hacen en 2020? Pues ponen 100 kilos más de carga en el carro y aumentan 10 kilómetros por hora la velocidad. Así que ahora vamos a tener un impacto lateral, bueno, tampoco es mucho más, ¿no? Pasamos de 50 a 60, de 1.300 a 1.400. Va con truco, me
parece que está en modo irónico el señor Lagunar, Mario. ¿Tú cuánto crees que aumenta la energía del impacto, la energía cinética con la que se va a impactar el coche en cuestión? Es que son 10 kilómetros por hora más y 100 kilos. Me lo estás poniendo a huevo para que diga un poquito nada más. No, tú di lo que tú creas, de verdad. Yo es que el dato me lo he hecho antes, entonces me lo voy a callar. Venga, pues como le digo a mi hijo, me rindo. Vale, venga. Pues aumentar 100 kilos la masa y aumentar 10 kilómetros por hora el impacto supone un 55% más de energía cinética en juego. O sea que es exponencial. Lo que no se puede decir, impresionante. Es increíble. Va a ser un impacto lateral realmente severo, mucho más severo, un 55% más severo que antes. Pero es que no se quedan conformes con eso y meten otro parámetro más en la ecuación. Y es que van a mirar la excursión de la cabeza del conductor cuando recibe el impacto lateral. ¿Qué quiero decir? El conductor, cuando recibe el impacto lateral, va a tener un airbag en la inmensísima mayoría de coches y va a tener la primera parte del impacto, pero luego va a salir rebotado hacia el asiento del copiloto. Bueno, pues cuanto más lejos se vaya la cabeza en el retroceso, más puntos va a perder. Esto hasta ahora no se hacía en Euro NCAP y a lo mejor se puede pensar que es un poco contra natura, pero limitar los desplazamientos en un impacto es aumentar la seguridad. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque hay un porcentaje muy alto de impactos cuando van piloto y copiloto, en el que cuando recibe el impacto el piloto, el copiloto llega a chocar su cabeza contra la del piloto y viceversa en el retroceso. Eso es que hemos hablado aquí, José, de esos airbags laterales Me alegro de que me hagas esa pregunta. Bueno, hace unos meses Hyundai publicó que estaba desarrollando, prácticamente tenía a punto, un airbag lateral para separar piloto y copiloto y todos pensamos que era una gran novedad. Es una gran novedad, ¿sí? Pero vamos a poner sobre la mesa algo que la mayoría de oyentes a lo mejor no saben, y es que la evolución de las tecnologías en automoción y lo que una gran tecnología que salva vidas tarda en llegar al mercado y al usuario final, no son ni 5 años, ni 6 años, ni 10, en muchas ocasiones son 25 o más años. ¿Por qué digo esto? Porque la primera vez que tenemos al menos constancia nosotros en el que ya se hacían crash tests, ¿sí? No con un prototipo cutre, sino ya con un prototipo bastante avanzado para separar en impacto lateral y garantizar la seguridad entre piloto y copiloto, estamos hablando de 2009 Mercedes-Benz. Estamos en 2020. ¿Os acordáis al principio del programa cuando he dicho que los de automoción estudian a última hora? Pues bueno, no solo Mercedes estaba trabajando, no solo Hyundai está trabajando, también he encontrado por ahí algún vídeo de un BMW i3 con un airbag que separa piloto y copiloto, y en 2017 el grupo Volkswagen en alguna de las versiones del Audi A8 tenía también un airbag que ya se instala como extra para separar los dos asientos traseros en la versión en la que solo hay 4 plazas del Audi A8. O sea que muchos cambios vamos a ver en este 2020 con este tema del impacto lateral. Me acuerdo ahora, José, cuando hablábamos de ese impacto que pueden llegar a tener las cabezas de piloto y copiloto en un impacto lateral, también tenemos que recordar, no me canso de recordar, que también lo hemos hablado aquí contigo, vas tú solo en el coche, te montas, te subes y llevas una bolsa de la compra y la dejas en el asiento del copiloto. Y también es un proyectil que has puesto ahí en caso de impacto lateral. Claro, es evidente y es redundante hablar de ello, pero que a diario lo hacemos. Pero tú dices la bolsa de la compra, 1 litro de leche o las llaves o el móvil. El móvil, 100 gramos de móvil, es un proyectil en potencia que, dependiendo de la severidad del impacto, te va a dar un golpetazo importante, pues con una fuerza de 10 newton, 100 newton o en función de la deceleración. Claro, la cabeza de un ocupante adulto que es adyacente a nosotros, estás hablando de una masa, pues yo que sé, de 50, 60, 70 o más kilos, dependiendo de la persona que vaya. Los cinturones de seguridad nos ayudan a protegernos en impacto lateral, pero en impacto frontal, pero en impacto lateral su eficacia es muy muy limitada, no están pensados para
para eso. Y otra cosa curiosa de EuronCap es que las normativas internacionales, al menos en temas de seguridad infantil, marcan el HPC 15 máximo, lo que sería el valor biomecánico máximo ya no compatible con la vida, en 800. Pero sin embargo EuronCap, por limitación propia, por decisión propia de exigencia de seguridad, lo marca en 700. O sea que ha bajado el límite a partir del cual considera que en ese impacto habría habido un fallecido. Sí, efectivamente, es importante. ¿Qué es el HPC 15? Esto que estamos diciendo, que si el límite 800, que si el límite 700. Bueno, es un criterio biomecánico de comportamiento en cabeza en 15 milisegundos. Es el área máxima resultante de la aceleración en cabeza de 15 milisegundos. Básicamente es la forma técnica de poder medir cuál sería la severidad del impacto en la cabeza de un ocupante adulto o niño. Al final, para saber qué es lo que pasa en ese ser humano si hubiera tenido el accidente, usamos los dummies, que son los maniquís de ensayo. Dentro de esos maniquís de ensayo podemos instalar dispositivos electrónicos que nos van a medir momentos, fuerzas, aceleraciones, y con la resultante de las aceleraciones de los 3 ejes sale este valor biomecánico, este criterio biomecánico, que es uno de los criterios biomecánicos más importantes para conocer la seguridad de cualquier cosa en la automoción. Y es, lo que nos tienes que explicar, José, porque lo has repetido varias veces, es qué es un valor biomecánico. Bueno, pues un criterio o valor biomecánico es la asociación de un mecanismo de daño a través de un parámetro físico o una función de parámetros con una determinada probabilidad de lesión. Estamos igual. Sí, es la forma de medir esa posible lesión en el cuerpo humano. Al final, para conocer cuánto de severo es algo, necesitamos un dato, y ese dato es un valor biomecánico, un criterio biomecánico, porque está basado en esa confluencia entre lo que nos dice la física y lo que nos dice la medicina, dónde está el límite del cuerpo humano para romper, no romper, ser compatible con la vida o no ser compatible. Porque la biomecánica es una ciencia. Sí, es la ciencia que examina los efectos de las fuerzas aplicadas sobre estructuras biológicas, sobre el ser humano. Y esta ciencia lo que trata es de descubrir los mecanismos lesivos, explicando las lesiones producidas en el cuerpo humano mediante la integración de muchas disciplinas médicas, epimediología, física, ingeniería. Al final tienen que confluir diferentes ciencias para aunar lo que pasa en el cuerpo humano, aunar los datos que se pueden recoger y que todo eso redunde en la seguridad de los usuarios. Y a nivel de seguridad de seguridad infantil, ¿cuáles han sido los cambios que se han introducido? Pues la severidad del impacto. Sabes que cuando se ensayan los coches, tanto en el impacto frontal como en el lateral, dentro van dummies tanto de adultos como de niños. Ajá. Entonces no se ha hecho ninguna modificación en cuanto a los requerimientos específicos de los niños. Ya se hizo una muy fuerte en 2016 con la llegada de la homologación R129. ¿Sí? Ya se ha estandarizado mucho más qué tipo de dummy, qué tipo de silla se ensaya para que sean comparables, pero claro, el impacto en el que se van a ver involucrados esos dummies de niños, igual que va a ser mucho más severo para los adultos, también para los dummies de niños. Como curiosidad, decir que el otro día nos llegó un dato que es bastante importante, y es que en Europa se vendieron en el año 2010 11.246 millones de sillas de coche. Mucho más que niños, ¿no? Pues no lo sé, es curioso, tengo que indagarlo. Repite por favor el dato. 11.246 millones de sillas de coche. Menudo mercado, impresionante, el de las sillas de coche. Y digo esa cifra tan alta porque donde quiero ir es a que de todas esas, solo el 6% de esas sillas se han comercializado a través de concesionarios de vehículos. Me choca porque dentro de los ensayos de EuronCap siempre, la inmensa mayoría de las veces se usan sillas que, aunque también están a nivel comercial, pero son sillas bajo el paraguas de la marca del fabricante del coche. O sea, cuando se ensayan sillas, se ensaya un Audi, se ensayan sillas Audi, aunque en realidad hay una homóloga a nivel comercial. Cuando se ensayan Mercedes, se ensayan sillas Mercedes. Me choca que, siendo EuronCap un referente en seguridad, no haga que la tendencia de compra sea mucho mayor hacia el concesionario de coche, hacia la silla oficial de cada marca. Pero bueno, es una reflexión igual en voz alta, más que... Una petición, sí. Un ruego.
Sí, bueno. Y Euroncap ensaya cuando ensaya con niños menores, ensaya con sillas, obviamente. Son de una marca concreta, son sillas de marca blanca, digamos, para no... Porque lo que hay mucha diferencia ensayar entre una y otra. Claro, si algo tiene bueno Euroncap es que es bastante transparente. De hecho, es de lo más transparente que hay. Aún así me gustaría que fuera mucho más transparente, he de decirlo, pero es bastante transparente. Y tiene publicada tanto todos los requerimientos de ensayo en su web, como las sillas con las que hace tanto los ensayos de impacto como con las que hace los ensayos de utilidad, porque Euroncap hace ensayos de utilidad, de que sea fácil la instalación, si se puede o no se puede, y además los ensayos de impacto. Los ensayos de impacto a partir de 2016 se hacen siempre con un alzador sin respaldo para un dummy Q10, que son dos marcas. Un alzador de esos que no recomiendas tú nada. Nunca, jamás. Es curioso porque incluso fuentes de Euroncap dicen que, claro, es muy complicado a un niño de 8 o 9 años montarle en una silla con respaldo. Digo, bueno, pues será raro en Alemania, porque a los que yo conozco, de forma directa, van todos en sillita con protección en cabeza hasta que miden 1,45, 1,50, vamos, y además están contentos. Luego, los ensayos que se hacen con el dummy Q6 se hacen desde 2016 prácticamente todos con una silla de Romer, con la Romer KidFix 2. Se hacen siempre con un modelo con del fabricante Romer. Sí, ese mismo modelo le hay con marca Mercedes, le hay con diferentes marcas. Hay algunas veces que se alterna y se usa la Takata Maxi, que es el homólogo que usa, me parece que es Audi, como marca de ¿Sí? Audi. De forma, esto nos garantiza que se puede comparar muy bien cómo se comporta un coche y otro coche, porque estamos haciéndolo con el mismo dummy, con los mismos requerimientos y con el mismo sistema de retención infantil colocado en el mismo sitio. Eso nos da una riqueza importante en cuanto a la información que nos ofrece. Y como sé que me vas a dejar sin tiempo en algún momento, no me puedes... que está cada vez más cercano. No me puedes desgraciadamente cortar sin decir una curiosidad. Todo el mundo habla de los HADAS. El coche autónomo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, una maravilla. Las ayudas a la conducción. Una cuestión ensayada en Euroncap. Cuando un asistente que tiene que detectar a un peatón, si el maniquí que se cruza por delante, porque evidentemente no es una persona, y tampoco es un dummy lleno de sensores, sino que es un dummy mucho más sencillo, cruza por delante del coche, si ese dummy, sea alto o sea bajo, sea niño o sea adulto, no mueve las piernas, el coche no se para. Tiene que detectar ese movimiento de las piernas para detectar que es un peatón. Efectivamente, tiene que detectar ese movimiento de las piernas. La tecnología avanza, la inteligencia artificial avanza, todo avanza muchísimo. Bueno, pues cuando revisas los ensayos, si el muñequito no mueve las piernas, no se le pilla. Claro, esto que puede parecer gracioso no es para nada gracioso, porque ahora con los nuevos elementos de movilidad, la gente puede ir en un patinete, en un patín, en un lo que sea, y si no mueve las piernas, el coche no le va a detectar. Hoy por hoy, seguro que mañana o dentro de 2 días ya lo detecta, pero hoy por hoy no lo detecta. Con lo cual, ojo, confiarse de todos estos asistentes. El mejor asistente que tenemos somos nosotros mismos, que viene de serie, salvo contadas excepciones. Es la vista, es la atención, es el oído, son todos los sentidos que tenemos que común, poner. Al final, que es el que el engloba, menos común de los sentidos. Correcto, que es el menos común de los sentidos y que engloba todas esas medidas de protección que tenemos que hacer, de mirar de un lado a otro, esperar a que se ponga verde para los peatones a la hora de cruzar, etcétera, etcétera. Eso es. Y mira, volviendo con los peatones, alguna curiosidad más, si me lo permite el señor Fernando. Concedido. Y es que, vale, se hacen 3 tipos de ensayos para esos cuadraditos luego verdes y rojos y amarillos que podemos ver en las fotos de Euroncap, para conocer cuánto de lesivo puede ser que un coche atropelle a un peatón. Siempre se hacen con un niño y con un adulto, con un dummy de niño y un dummy de adulto. De hecho, el dummy no es ni siquiera un dummy, es media circunferencia la que se lanza en un determinado sitio. ¿Sí? Para simular al adulto se lanza una circunferencia de diámetro 165 milímetros y de 4,5 kilos de peso, y para simular a la del niño sería 3,5 kilos de
de peso. Se lanza al capó en diferentes puntos con un ángulo determinado de en torno a 50 grados para el niño y de 60 grados para el adulto, y se lanza a 40 kilómetros por hora. Y como ya hemos hablado antes del HPC-15, del criterio de comportamiento en cabeza, el nivel máximo que permite EuronCap de HPC-15 en estos casos es 650. Fíjate cómo lo han ido bajando. Sí. Para garantizar la seguridad no solo de los ocupantes del coche, sino, insisto, todos los usuarios de la vía. Al final, EuronCap quiere garantizar la seguridad de los ciudadanos y poner las pilas a los fabricantes de coches para que así sea. Con ese ensayo no se tiene todo. Luego hay otro par de ensayos más. Pero una cosa curiosa, EuronCap, digamos que se ha cansado de hacer ensayos. Sí, pues la hemos liado. No. ¿Se nos ha acabado las intervenciones de José Lagunar? No, para nada. Se divide el capó del coche, capó y parte de la luna, en 132 puntos. Está perfectamente definido cuáles son cada punto. Y EuronCap, cuando va a ensayar un coche, le pide al fabricante del coche que le diga exactamente el HPC-15 en cada uno de esos puntos. 132 puntos, lo cual significaría más de 132 ensayos, porque los ensayos a veces a veces no, casi siempre hay que repetirles para que tengan repetitividad. Coge toda esa información y él aleatoriamente tiene un software que sabe dónde tiene que ir para pillar. Va a hacer 7 ensayos en algunos de esos puntos. Si no coincide con un pequeño margen de tolerancia con lo que le ha dicho el fabricante, va a penalizar drásticamente al fabricante. Así que en esto también hace que no solo se ponga las pilas el fabricante de automoción a la hora de diseñar su coche, sino también a la hora de ser transparente, diciendo cuál es la seguridad real de su vehículo para que todo sea más llevadero. EuronCap, bueno, a mí me apasiona, me encanta, porque comparte un montón de datos. Comparte un montón de datos, que son importantes. El otro día hablábamos, alguna de estas veces, de cuál es el coche más seguro para los peatones. Pues, sea intuitivo o no, por ejemplo, el Roadster BMW Z4 es uno de los más seguros para peatones.